Uno de los conceptos de los que más me acuerdo cuando estudié ciencias políticas es que la política tiene que ser la mejor herramienta para transformar la vida de las personas. Pero claro, aquel que piensa a la política tiene que también tener algo de imaginación para crearla, de su creatividad y, por qué no, de su curiosidad. Porque pensar una política implica imaginar una realidad distinta y después intentar construirla. Pero entre imaginarla y lograrla hay un camino gigante. En el medio hay decisiones, aciertos, frustraciones, equivocaciones, críticas, ingratitud, y al final tiene que haber una cuota grande de satisfacción, porque cuando uno idea una política que después se convierte en realidad y realmente le transforma la vida a las personas, darle ese sentido de transformación, supongo que tiene que sentir una sensación única quien la profesa. Hoy elegí hablar con dos colegas de profesión y amigas de la vida que son en parte responsables de que esas cosas sucedan. Delphi Asusta desde RIL y Mary Migliore desde la militancia política tienen la ambición, la vocación y sobre todo el oficio de transformar sus realidades. Delphi, Mary, bienvenidas. ¿Qué sensación les genera cuando ven una política o una idea que pensaron, que imaginaron y que se transforma y que realmente impacta en la vida de las personas? A mí me encanta. Yo creo que la buena política es transformación concreta y que la política se trata de eso, de poder mejorar la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, cuando vos ves políticas públicas que logran eso, me parece apasionante. RIL nació hace más o menos 14 años, con lo cual ya me tocó vivir varios ciclos electorales y como yo no diseño directamente, aunque en partecita sí, porque a veces estás en esas sesiones de creatividad con el equipo de gobierno y tiras una idea que después se materializa, que eso que decís vos, pero en el último cierre de ciclo electoral me sorprendió un día que no lo había anticipado, llegó el 10 de diciembre, que fue el día de cambio de autoridades, y me pasé todo un día recibiendo mensajes mucho más emocionantes de los que me hubiese imaginado, donde equipos traían esos momentos que habíamos creado juntos y se estaban yendo de su gestión y veían lo que habían hecho, y había como ese saludo de compartida de mirá lo que hicimos juntos. Y fue un día como que me genera, a veces es como que uno hace y sigue y sigue y sigue, ese día fue como obviamente, como decía Mary, mucha emoción, ¿no? Y después de tantos años o de tanto tiempo invirtiendo ustedes energía en transformar la vida de las personas, ¿qué descubrieron que hace que una persona realmente decida transformar la vida de las personas? Porque hay algo bien común, supongo, pero ¿por qué uno tiene esa vocación por ayudar al otro? Porque en definitiva es un acto de amor, la política pública. Te voy un pasito más para atrás. Como yo decidí hacer RIL desde el sector social, entré en ese mundo de los emprendedores sociales. Y ese mundo me llevó a Yoka. Yoka es una organización mundial que apoya a emprendedores sociales y tiene paneles de selección en donde vienen emprendedores que cuentan lo que están haciendo para ver si entran a la organización. Y yo participé en varios paneles de selección, entonces estuve todo un día escuchando emprendedores sociales que venían a contar por qué querían cambiar una realidad. Y me impresionó que todos antes de terminar el colegio ya habían tenido experiencias de liderazgo muy fuertes y lo que les había pasado después terminaba en ese proyecto social. ¿A qué voy con esto? Que un poco el emprendedor social, hoy se está viendo que personas que entran a la política son mucho más parecidos a emprendedores sociales, y te diría que hay muchas historias personales. Cuando empezás a conocerlos más... Algo que me pasó a mí, no quiero que le pase a otro. Hay mucho de eso que de hecho... Está buenísimo porque después no es que tienen que hacer el esfuerzo de entender al otro, ahí viene mucho de esa historia personal. De hecho, hay historias personales, nosotros cuando hacemos retiros de liderazgo con intendentes, con alcaldes, con sus equipos, y les hacemos como volver atrás, pensar su vida, toda su vida como si fuera una serie de Netflix y cada capítulo y te la cuentan, ves mucho más de estas historias, como vivencias personales de ellos, de sus familias. De hecho, incluso por ahí, en mi caso también es un poquito así. Yo viví en distintas ciudades del interior y vas viendo, y sobre eso construís, ¿no? Quizás la pregunta sería el que generó... Bueno, después está todo el otro grupo, el que tuvo un montón de oportunidades y también tiene esa sensibilidad. Pero voy a cambiar un poco la pregunta para llevársela a Mary en función de lo que vos decís. Porque Mary, de algún lado, está del otro lado, en cierto punto. ¿Qué ves de eso? O sea, ¿vos ves realmente que hay una vocación por la política hoy que tiene mucho más que ver con eso? ¿Y cómo convive con la política, entre comillas, tradicional que quizás
no sé, no me animo a decir que tiene ese factor que lo moviliza a cambiar la realidad, sino que hay otros intereses. Mira, creo que hay como muchas cosas que se juntan. Ayer estaba en Tucumán, en una escuela de liderazgo con chicos de 18, 19, 20 años, súper piolas y muy movilizantes desde ese lugar, ¿viste? Cuando ves mucha gente queriendo entrar a la función pública, como decía Elfi, atravesada por decisiones personales, ¿no? Por causas, creo que a todos al final del día encontramos nuestro propósito también a partir de nuestra historia, algo que nos tocó, que nos movilizó, que nos dolió y lo vamos reconvirtiendo para tratar de aportar desde ese lugar. Yo no creo que haya un solo político en el mundo, me animo a decir, que entre a la política sin querer transformar. No creo que alguien a los 18 años diga, yo voy a entrar a la política para saquear el Estado, hacerme millonario y ser corrupto. Creo que hay algo hoy en el sistema político que va rompiendo. Yo creo que el sistema político está muy viejo, en un montón de sentidos. A nivel global estamos hablando. Sí, pero me centro, si querés, un poco más en Argentina. Pero creo que es un sistema que está viejo en cómo representa, en cómo gestiona. Vos mirás hoy dónde está la innovación más grande. Yo lo encuentro en el sector social o en el sector privado, no en el Estado. Si bien hay muchas políticas públicas innovadoras en muchos lugares distintos del país, pero a nivel sistémico, creo que hay algo de los supuestos sobre los que se construye la política que te llevan mucho más a la competencia que a la colaboración. Por ejemplo, a pensar la estatalidad como de una manera directa, el Estado hace esto y no pensar quizás que el sector privado y el sector social son mis aliados en la transformación. Creo que hay que reinventar mucho de eso para poder ver cómo hacer para tener mejores políticas públicas. Y algo más que me conectaba con la primera pregunta que decías, que ayer la charlábamos también, que yo quiero reivindicar la gestión. Muchas veces cuando se habla en el sistema político está por un lado la política y por el otro lado los que llevan adelante la gestión. Como si fueran dos cosas separadas, como si al final del día la política no fuera transformar la vida concreta. Creo que la política es eso, es poder tener una idea, poder llevarla adelante y que la vida de todos nosotros esté mejor. Creo que en el debate político hay que poner más en valor eso. Me pasa resultados? Muchas veces cuando converso con dirigentes políticos, me acuerdo una diputada que fue intendenta, la satisfacción que tenía cuando me contaba que por una política pública que ella había liderado le transformó la vida a determinadas mujeres, tenía que ver con temas de salud, es como que es muy emocionante escuchar cuando eso sucede y sobre todo para el que la practica, para el que la hace también es un grado de satisfacción gigante. Por eso en la introducción decía que tiene mucha ingratitud, pero la satisfacción también tiene que ser un premio. Y en esto Delphi vas a saber más que yo, pues recorre mucho más y viene hace 14 años trabajando. Yo creo que hoy hay una desconfianza en la política a nivel sistémico. Ahora, cuando vos vas a lo local y los intendentes tienen buenas gestiones, la gente les cree, independientemente del partido político, porque lo que se valora es justamente eso, poder transformar. Y hoy garpa ser un soñador o tener cierto dejo de utopía al momento de imaginar una política pública. ¿Sabes qué? Vuelvo a pensar en eso que te decía de los ciclos electorales. Hay un momento muy especial para RIL, que es, RIL trabaja con personas en funciones, con la excepción de un momentito cuando estás electo y todavía no asumiste, pero ya no estás más en campaña, con lo cual RIL puede trabajar con vos, que es ese periodo en el que todavía no te metiste en la urgencia, en la diaria, y eso es lo que trajo Mary, es un gran punto de cómo vos entrás soñador y lo que te pasa en el camino, de que yo siempre les digo en ese momento se ven muchas cosas. En ese momento se ven más los sueños, incluso también te das cuenta el que está muy chato y que ya ahí decís, bueno, si entras así y encima lo que te espera, o sea, el que no entra soñador, ese, bueno, ya está, le va a ir muy mal. Pero yo siempre les digo, bueno, está todo preparado para que a vos te vaya mal. Y eso es recontra importante trabajarlo en ese momento. Está todo preparado para que a vos te vaya mal. Y siempre recuerdo muchas conversaciones, y ahora me vienen como que a la imagen las personas que estoy teniendo esas reuniones, que me cuentan todo lo que voy a hacer. Yo me recontra emociono en esas reuniones y le digo, bueno, te creo. O sea, por un ratito, te creo y confío que vas a poder hacer todo esto. Después está el recordar para atrás y decir, oh, no lo logró. Es como que decís... Era demasiado utópico. No, y ¿sabes qué? El decir... Y hay algunos que yo en ese momento le digo, che, creo que la podés lograr, ¿eh? Como de lo que te escucho ahora, por ahí que sí. Y después, obviamente, mirás para atrás y te das cuenta por qué sí o por qué no. Y ni hablar, también recuerdo los momentos de los que sentí que sí y sí.
Pero ahí yo creo que hay mucho del kit de la cuestión ahí, porque eso es una pena. Ya entre las personas, y yo siempre en ese momento tengo charlas que es como, bueno, a ver, yo hay dos cosas que no voy a... Hay dos cosas que espero que vengan con vos. La humildad y la honestidad. Espero que eso venga con vos. Todo el resto, no te preocupes, todo lo técnico se trabaja, el conocimiento se trabaja, pero si es un temón, es si entra gente sana, gente soñadora, gente con ganas, que ya tengan ganas de entrar, es un montón, es que nos está pasando que los perdemos en el camino, que todo el sistema que está diseñado para que te vaya mal, terminas... arman equipos que después cuando empiezan el ecosistema los expulsa porque es un ambiente malo de trabajo, como que después empiezan las tensiones, La pregunta es, ¿cuándo te volviste corrupto? ¿En qué momento pasó la línea que pasaste para otro lado? Bueno, y ahí empiezan un camino que después decís, este dirigente que hoy es este dirigente tradicional, ¿cómo empezó? Bueno, eso es mucho de lo que todos los que estamos acá trabajamos, de cómo sostener esas trayectorias lo mejor posible, de hacer que valga la pena, porque también, ¿cuánto tiempo vas a estar? 4, 8, toda tu vida, pero ¿cómo haces que valga la pena el esfuerzo? Eso es muy ingrato, es muy ingrato. Tiene esas cosas, ¿no? Lo que decías de la gratitud, que es muy ingrato, pero después es muy satisfactorio, pero sí, el costo es altísimo, el costo familiar, el costo personal. Entonces yo creo que valga la pena, pero para todos, para los ciudadanos, para las personas, para las familias. Mary, vos solés a decir que es imposible pensar o diseñar una política pública sin conocer profundamente a las personas. ¿Hay tiempo de conocerlas? Porque hoy vivimos en una vertiginosidad y una urgencia por hacer todo ya y en un mundo donde todo tiene que ser rápido, que es como contradictorio decir, yo necesito tiempo para conocer a la persona que después puedo transformar. Sí, a ver, yo creo que hay un desafío grande en conocer las personas y los entornos con los que vos trabajás. Y vale para las personas y el encuentro humano, y vale también para, no sé, las herramientas con las que tenés que transformar. Entonces creo que hay procesos que llevan tiempo, que a veces entran en tensión, que parte del arte de saber gobernar bien es poder conocer, cosas que están siempre en tensión en una gestión, como los tiempos políticos, los tiempos administrativos y los tiempos sociales. Entonces yo me acuerdo cuando trabajábamos con nuestros equipos, teníamos ese triángulo y decíamos, esto siempre va a estar en tensión, no está en equilibrio, nunca. Vos tenés tiempos políticos, vos gobernás 4 años, punto. Y en eso, gobernar 4 años, hay elecciones, los procesos, no sé, de presupuesto legislativo tienen una fecha, tienen un tiempo. Los procesos administrativos, ¿cuánto te sale, cuánto tiempo tardás en contratar algo? ¿Cuándo, no sé, una licitación tiene tanto tiempo? De ahí hasta que se puede ejecutar lleva tanto tiempo más. Entonces, eso y los tiempos sociales, porque muchas veces vos crees una transformación y no sé, el consenso social que tenés que construir no está hecho y eso lleva más tiempo. Entonces, cuanto más conozcas las 3 partes, mejor se puede liderar esa atención. Yo aprendí muchísimo en eso en los últimos años y aprendí mucho también tomando distancia de eso y reflexionando sobre lo que fue la gestión para poder ver, bueno, qué hicimos bien y qué hicimos mal, qué haría distinto, qué aprendimos. A mí me parece muy importante para las personas que queremos hacer política, trabajar en la gestión pública, poder pensar caminos que tengan tiempo adentro y que tengan tiempo afuera. Y eso se lo decís a un político tradicional y te dice, sos una ilusa, no entendés nada. Yo estoy muy convencida de eso, porque digo, esto que nombraban los dos es muy satisfactorio y es muy exigente también. Y está bien que así sea, porque tenés una responsabilidad muy grande. Ahora, una persona que vive en una tensión... Esa exigencia también tiene que ser bien paga, porque creo que es un elemento tiene que ser bien paga, me parece y tiene que es una conversación totalmente ridícula. Llega un momento que una exigencia que es irracional te termina quemando. Pero me pregunto, una persona 15 años seguidos a ese nivel de exigencia, ¿está bien como para tomar buenas decisiones? ¿O fue rompiendo todo en el camino? Entonces, a mí, desde mi experiencia, yo estuve 8 años en la gestión con muchísima responsabilidad. Me vino súper bien salir también, hacer otra cosa, poder descansar, poder reflexionar, poder aprender. Después volvés desde otro lugar. Entonces creo que hay algo ahí también para pensar desde el sistema, cómo se construye ese camino. Me voy a adelantar una pregunta porque me das el pie de algo que tiene que ver en parte con lo que describiste vos recién, Delphi. Es como que las personas que están en gestión o cualquier profesional tiene que estar constantemente en aprendizaje, en evolución, en conocimiento, en saber más, en conocer más, pero da la sensación que no le damos ese tiempo para que aprendan y para que se formen, y mucho menos le damos margen a la equivocación. O sea, como que el político en general no se puede equivocar y si se equivoca es boleta de alguna manera.
Y leyendo un poco en su momento el libro que había escrito, que escribió Marcos Peña, me llamó mucho la atención cómo tuvo la capacidad para poder explicar a su manera lo que significa la salud mental en un dirigente político a ese nivel. Y dije, buenísimo, abrí una ventana, vamos a empezar a escuchar un montón más de testimonios así. Y no me pareció que eso ocurrió. No sé, digo, ustedes, en parte esto que ves, digo, que a veces está bueno que salgan, tomen aire, vean otras cosas y vuelvan. ¿Por qué no se le puede dar, digo, también ese margen de error al político que trabaja en una política? Porque está muchas veces ligado a esto, digo, a las ideas de corrupción y demás. ¿Por qué no le damos ese margen de error? ¿Por qué no le toleramos una equivocación a un político? Justo estaba pensando porque nosotros como sociedad también nos vamos educando a que lo que vos vivís en un ámbito lo querés en el otro, ¿no? Sí. Y pienso que en realidad, no sé si le damos permiso de equivocarnos a todo en general, porque el sector privado también hace algo, un CEO sale a decir algo equivocado, lo matan, o sea, y eso se está viendo ahora y por ahí. Tenés una trayectoria espectacular, dijiste algo, y pienso mirá la pavada de lo que está pasando ahora con inteligencia artificial. Primero ahora todos con la inteligencia artificial ya estamos entendiendo que te puede contestar muy mal un día, pasan 2 semanas, funciona increíble y te contesta increíble, y es como que le permitís a la IA que se empiece a equivocar. Y otra cosa que le empezás a permitir a la IA, que esto cambió del año pasado. El año pasado todos usábamos GPT en lo que era solo, por ejemplo, una conversación. Y vos hablabas y lo que se llama la latencia, eso que te conteste muy rápido, te tenía que contestar al instante. Y si probabas otro que tardaba, no te gustaba, volvías a GPT. Hoy, que ahora ya pasa a la IA agéntica, porque no solo te vas a hacer una conversación, sino que atrás hay todo un sistema de razonamiento y te produce cosas, y usamos más Claude, por decirte, igual todos están medio en eso, lo que empieza a pasar es que vos le escribís a Claude y te deja un rato pensando. Y algo que era impensado para nosotros el año pasado, que era esperar una respuesta, hoy para nosotros, no me digan que no lees y no estás ahí como bardeando Claude, que decís, che, no funciona. Te pones a hacer otra cosa. Decís, che, esto va bien, porque confías en que te va a dar una respuesta espectacular y le permitís a la IA que piense, que tarda, y 1000 cosas le permitís. Por ahí hasta me lo haces al otro día. Y esto digo, son pavadas, pero van entrenando a las personas que es, bueno, una respuesta de calidad necesita tiempo, se puede equivocar, no está tan mal. Y yo hablaba mucho con esto con intendentes, porque vos imaginate un equipo de gobierno hablando de las fallas y del error que va a sacar su chatbot, su forma de interacción con el ciudadano. Y lo mismo que le pasó a Sam Altman la noche anterior en que OpenAI lanzó GPT, es un podcast de Sam Altman que cuentan que en su casa los ingenieros de OpenAI le hicieron 10 preguntas de GPT, 8 contestó mal y lanzaron igual. Y lo mismo pasa a un intendente que está probando el chatbot con su equipo y la primera pregunta, el chatbot va a contestar mal. ¿Y el intendente qué va a decir? No le puede contestar así a un ciudadano, es el riesgo muy alto, apaguen todo. O sea, hoy es mucho más probable que... Pero bueno, es eso, permitirte el error de decir, bueno, la inteligencia artificial es predictiva, con lo cual algo siempre va a fallar. Pero te hago todo esto porque en realidad es cómo nos comportamos las personas, la sociedad, ante muchas cosas que tenemos alrededor y es como... Y generalmente yo no sé si es tan diferente no lo veo tan diferente para lo público. Hoy se ven cancelaciones en todos son víctimas de recortes, todos son víctimas de cancelaciones, como... ¿Pero vos ves terror, Mary, a equivocarse? Sí, o sea, yo creo que sí. ¿Una fobia, no me puedo equivocar? Sí, un montón. De hecho, me acuerdo de haber hecho ponerle media training, se te decía, tu mantra es no puedes decir no sé. No, qué sé yo. Lo pienso ahora, digo, ¿cómo no voy a poder decir no sé? Obviamente, del tema que yo manejo, de lo que estoy liderando, tengo que tener capacidad de resultados. Comparto lo que dice Delphi, solo agregaría, yo creo que a la política le falta verdad. O sea, tener contratos más honestos con la gente. Vos haces una campaña y un político dice 1,5 millones de cosas que sabe de antemano que no se van a poder hacer. Eso está mal, porque lo único que genera es frustración. Frustración en vos, en tu equipo, en lo que la gente espera, lo posible, lo que no es posible. Entonces, yo tengo una mirada que es como más concreta. Hay que ser conscientes de lo que podemos, de lo que no podemos, y creo que eso bien narrado y bien contado puede tener mucha potencia, porque la verdad para mí siempre se impone, arrasa, convoca. Creo que a la política le falta en esto del que el sistema está roto una lógica más de proceso. Yo miro, no sé, el sistema científico. El sistema científico evoluciona por colaboración y por error. 1000 veces un científico investiga algo y publica sus errores para que el que viene después tome eso como base y siga.
Vos hoy la lógica política es extrema y te tenés que diferenciar. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes políticos de un lugar que por abajo te dicen, voy con el caso de Milei, ¿cuánta gente de la oposición ha dicho, no, bueno, Milei está haciendo un montón de cosas que había que hacer, pero después en público dice otra cosa? Eso hace que todo el sistema se vaya resquebrajando. Entonces, creo que falta la posibilidad, que lo veo mucho más en eso en lo local, decir, esto que hizo esta persona está bien. Yo tomo desde donde dejó, cambiaría el rumbo, lo mejoraría, lo perfeccionaría, lo llevo a otro lugar. Creo que eso nos calmaría un poco a todos y nos permitiría tener una lógica más eso, de aprendizaje, de evolución, de ir construyendo paso a paso. Sí, por ahí de lo que dice Mary es, te permito que te equivoques, si viene por probar, por experimentar, por mejorar y porque confío en vos, ahí te voy a permitir. Ahora, cuando el error es... Por supuesto, cuando el error viene de que... Sí, autoinfligido, No, de la no competencia o de no, claro, de no saber lo que estás manejando, de por la supuesto. soberbia. Yo creo que lo peor es... Yo creo que lo que no queremos perdonar de nadie, cuando viene sobre todo la soberbia, no te quiero perdonar nada. Nada. Pero ahora, si tu error viene desde un lugar más de confianza... Bueno, esos son los que tenemos que perdonar porque esos son los que te construyen aprendizaje, pero todo viene como desde dónde te paras después. A veces hasta te daría satisfacción ver equivocarse al que parte de la soberbia sin escuchar. Entonces, pero además de lo político, te llevo un ejemplo, por eso yo estoy como pensando mucho eso, ¿por qué el Estado opera viejo? Vos fíjate una startup, hacen lo que se llama un MVP, producto mínimo, lo pruebo. Sale bien, lo escalo. Sale mal, lo mato, no funcionó. Si el Estado trabajara más con eso, y no con un proceso que te casás y que tiene que ser así, lo tenés que sostener 3 años, como otra manera. Pero me dan la pauta las dos, no solo porque conozco lo que hace Reel y me encanta, sino porque entiendo que el modelo de gestión local tiene todo por mantenerse y por crecer para adelante, no así otro tipo de modelo, porque el intendente es una cercanía que no puede mentir. O sea, que sale de su despacho, se encuentra el vecino enfrente de la plaza y tiene enfrente el problema, no puede hacerse el distraído. Y está obligado a repensar todo el día su modelo de gestión. Entonces, como que ese modelo local es el modelo que va a sobrevivir, entiendo, a otros. ¿Pero cuál sería el otro? Bueno, no sé, digo, hay modelos de gestión, digo, más burocracia, más pesada, que son por ahí más ligados a Estado nacional o Estado provincial muchas veces. Sí, yo creo que ahí hay una discusión, al menos en la Argentina, por ordenar qué hace cada nivel de gobierno, que creo que en algunos temas se ha avanzado, y no sé, por ejemplo, en lo que son políticas sociales falta muchísimo por avanzar y ordenar. Entonces, ¿qué hace el Estado nacional? ¿Qué hace el Estado provincial? ¿Qué hace el Estado municipal? Y quizás lo que tenga que hacer el Estado nacional no es gestionar cosas de manera directa, sino crear marcos, incentivos fiscales, inserción de la Argentina al mundo, no sé. Me parece que depende también qué es lo que esperes que haga cada nivel de gobierno, y creo que hay una oportunidad de coordinación mucho más grande. Sí, que pasa acá y pasa en todos los países, no es cero exclusivo de Argentina. Piensen que, miren Uruguay, nada que ver, los sistemas de gobierno, pero ellos tienen las intendencias que son ni siquiera comparables con nuestras provincias, pero no son comparables con nuestros municipios. Y crearon los municipios abajo de las intendencias, o sea, ellos tienen los intendentes y los alcaldes, pero los municipios los acaban de crear hace 12 años. Nada más que 12 años, es recontra reciente y en un país súper centralista empiezan a desconcentrar algunas cositas y todavía le queda un montón de territorio como no municipalizado. Y ahí, imagínate si esto pasó hace 12 años, si no tienen el problema, los municipios no tienen personería jurídica, o sea, la personería jurídica depende de la intendencia. Pero ya empiezan a pasar que la mayoría tiene competencias sobre la gestión de los residuos, entonces ahí empiezan como... y esto pasa en todos los países, que es como esa combinación y la superposición, que no es un debate solo argentino. Los marcos institucionales o las instituciones como las conocemos hasta ahora tienden a ser reemplazadas por las comunidades, porque conocemos hoy como comunidades, por colectivos o grupos de personas con un interés común que pueden hacer hasta inclusive mejor ese trabajo y que después con el tiempo quizás se terminan convirtiendo en una institución. ¿Cómo ven esa interacción con lo que hoy llamamos comunidades? Sí, a ver, para hacer eso es como que el que logra eso es el que gana. O sea, definitivamente el que logra eso es el que gana. Ayer veía, no sé, la iniciativa Montevideo Más Linda, que es toda una iniciativa ciudadana espectacular que hacen recuperación de espacio público y es una comunidad enorme y cuando convocan, no sé, me contaban que hasta Drexler está metido de que les comenta que le encanta lo que hacen, no sé qué, y cuando sale una movida de Montevideo Más Linda,
vienen personas que no son de Montevideo a sumarse, personas, o sea, impresionante lo que logran, y es lo mismo que por eso a mí me gusta tanto, por ejemplo, la política como Ojos en Alerta. Ojos en Alerta son 160.000 vecinos de San Miguel que se unen al equipo de seguridad de la Municipalidad de San Miguel y crean esa comunidad de trabajo. El que logre eso, entender que la limitante de su equipo no es su equipo chiquito, sino con los miles de ejemplos que tiene incluso Ciudad de Buenos Aires, lo que armó de las mesas público-privadas. El que logre hacer eso es el que gana, pero para eso tenés que tener un ejercicio después súper ordenado de darte vuelta para atrás. Y que funciona. Y como eso se basa en confianza, Total. es lo que pasa. Ojos en Alerta hoy se escaló a cerca de 97 ciudades, o ya superaron las 100, incluso debe ser ese número nuevísimo ahora. Pero solo puede implementar Ojos en Alerta el que tenga un sistema de seguridad que logre que después un patrullero llegue a 5 minutos de esa ciudad cuando le denuncian algo. Con lo cual mirá la confianza que tiene que haber en el sistema de seguridad para que toda la comunidad grande pueda trabajar. Entonces, quien aprovecha la comunidad ya está en el estadio avanzado. Sí, a mí me gusta pensar mucho la idea de lo complementario en eso. Creo que al menos me meto más en algunas cuestiones sociales donde, no sé, se ha construido así muchas veces un discurso de la comunidad hace lo que el Estado no. Y yo creo que lo que es virtuoso es cuando esas dos cosas, como describía Delfín en este programa y tantos otros, se complementan. O sea, no se reemplazan. No se reemplazan, y creo que implica pensar una nueva estatalidad para que eso pueda ser más virtuoso. Lo pienso en problemas sociales. Hoy, más allá de los problemas estructurales de pobreza, que son crónicos en Argentina, algunos se van avanzando, otros no tanto, yo creo que hay un emergente nuevo hoy que es el problema de salud mental. Soledad, ansiedad, depresión, pantallas, es un temón para toda la política. Esos temas no se solucionan con más Estado. Esos temas se solucionan con vínculos, con comunidades. Entonces, cómo el Estado acompaña algo que la comunidad muchas veces ya encontró la respuesta, me parece que es mucho más novedoso y más eficaz que seguir pensando dependencias estatales que operan de manera directa. Ahí se genera una cosa imposible. Te pongo el ejemplo de los clubes. Los clubes son, para mí, una de las instituciones, de las pocas que quedan igualadoras y aspiracionales en materia social en la Argentina. Clubes y las escuelas. Hay más de 12.000 clubes de barrio en toda la Argentina. Existen, están. En vez de crear 80.000 programas paralelos, ¿por qué no vemos lo que ahí ya está sucediendo y se encuentran maneras virtuosas de poder cuidarlo, hacerlo crecer, potenciarlo? Una de las políticas más que tenemos más exitosas en deserción escolar es la de Córdoba. Y la mezcla entre el club y la escuela. La club escuela, ¿no? Pero ahí me parece que lo que estamos diciendo, yo creo que un intendente, la habilidad, una de las que más impacto te puede generar, multiplicadoras, es la capacidad de movilización. Que eso no se habla tanto, es como que te enseñan un montón de cosas, pero la capacidad de movilización que viene atado a la confianza. Porque vos para movilizar a otro, vos no te movilizás por alguien que no confías, tenés que confiar. Pero para mí obviamente ahí se necesita, tenés que convencer, tenés que tener buena oratoria, pero te tenés que dar vuelta y también las cosas tienen que funcionar. Y algo que está recontra subestimado y no se usa nada es el voluntariado. No se usa nada. O sea, en política pública ves poquitos programas, pongámosle, o voluntariado o esta capacidad de movilización, pero ese es un capítulo que cuando se empieza a usar es muy poderoso. Tengo una especie de juego, las voy a hacer pensar ahora. Acá tienen una fibra cada una y les voy a dar unas tarjetas. La idea es que puedan depositar acá una idea que hayan tenido ustedes o que les hubiese gustado tener de otro y que haya funcionado o no. Puede ser una idea laboral, una idea familiar, una idea personal, algún proyecto que hicieron, desde algo muy lúdico hasta algo muy... Pero de que una idea de... Vamos a rendirle pleitesía a este podcast que se llama Curioso para que... Yo tengo una idea, la quiero contar. Puede ser alguna que tengan pensada sí, que no hayan ejecutado todavía. Yo tengo una buenísima. Pongan una palabra, una frase ahí y desarrollen. Si esta idea que yo voy a poner acá llega a salir bien... Bueno, eso hacemos un programa especial entonces. Sí. La idea, valga la redundancia con esto, es que ahí depositemos un poco eso y inspiremos a otras personas, quizás. Bueno, pero esta idea todavía es... No la tiene que robar nadie. No me la tienen que robar, pero la quiero darle. ¿De qué se trata? Se llama Sandbox Académico. ¿Qué es? Yo quiero crear algo que no existe, que es lo siguiente.
Hoy las universidades tienen el desafío de la educación, y muchas veces la educación en abstracto, y todos los sistemas educativos obviamente que se están repensando, pero yo lo que quiero hacer es crear una iniciativa que llame Sandbox Académico, en donde las ciudades compitan para lograr ser Ciudad UBA 2027, Ciudad Ditela 2027, Ciudad Universidad de Rosario 20, así, en donde den a la ciudad como una infraestructura de datos, de experimentación, de todo, para que la totalidad de las tesis de un año de esa universidad se hagan en esa ciudad. Obviamente la ciudad pichea frente a otros porque tiene que llegar con un fondo de viáticos para que las personas puedan ir a hacer entrevistas, con un fondo de prototipado para que varias de las tesis se puedan llegar adelante y probarlo. Pero vos imaginate lo que le puede llegar a cambiar el futuro a una ciudad. Vamos a imaginarnos una ciudad de 20.000 habitantes que recibe por mes 200 chicos en una universidad que tiene, hoy por decirte, el ITBA, por año tiene 1.000 tesis. Y vos imaginate si la ciudad le da los datos vivos, le da la infraestructura, le da su sector privado. Imagínate lo que podría llegar a pasar si 1.000 tesis de la misma ciudad, la inteligencia, obviamente se la damos a la AI para esa inteligencia de alguna manera, colectiva. Esa materia gris se vuelve a volcar en un lugar donde te dio cosas. No, y después la persona que hizo la tesis se va con una tesis prototipada sobre un entorno real que quizás sale como una explosión de emprendimiento, ¿no? De hecho, Reel nace de una tesis. Pero lo que yo digo que estamos creando algo nuevo, porque ahora estamos en una ciudad que ya dijo que quiere ser, o sea, que va a ser su ordenanza de sandbox académico, de que está ya haciendo todo lo que tiene que hacer. Ya tenemos el presi de una universidad recontra top diciendo, estamos para hacerlo. Si esto llega a salir bien, por ahí no estamos tan lejos de que en 3 años esto es algo normal, que entre diciembre y enero tenés un montón de ciudades picheando a todas las universidades para hacerla. ¿La ven? Perfecto, sí, yo sí, también sí. Así que vamos, ahí estaremos. Yo tengo una idea que me desvela, que no tengo la respuesta, pero ojalá alguien la pueda resolver, que no tiene que ver con la ciudad, sino más con lo general, que tiene que ver con el cambio del mundo del trabajo y el sistema previsional. Creo que nosotros hemos ordenado a lo largo del último tiempo todos los beneficios sociales, en sentido amplio, en función del trabajo. O sea, asignaciones familiares, cuántos años trabajaste, cómo aportás, cómo te vas a jubilar. Y eso hoy está en crisis. Y no está en crisis solo porque el sistema previsional argentino está desordenado, que tiene 1 millón de problemas, hay más de 200 regímenes de excepción, es deficitario. Creo que hay que pensarlo entero con categorías nuevas, porque cuando te metes en ese debate, vos ves que toda la discusión está pensada en categorías viejas, en un mundo del trabajo que no existe más y que no va a volver. Entonces, ¿cómo reordenamos en función de un mundo que está 100% cambiando? Me parece que es súper desafiante ver cómo se ordena eso y cómo se le encuentra una respuesta, porque no podemos desconocer que Argentina es un país que tiene un nivel de pobreza alto, que es estructural, y que en una población que tiene menos hijos y cada vez vive más tiempo, vamos a tener un desafío muy grande en poder acompañar la vejez prolongada de muchas personas que no han aportado de manera formal. Entonces, ¿cómo se reordena eso de manera sistémica? Me parece uno de los desafíos más grandes del tiempo. Creo que la idea de Delphi la vamos a ver antes ejecutada que la tuya. Pero es un ejercicio, lo que yo quiero plantear con esta idea es un ejercicio de imaginación. Bueno, por eso ¿Cómo se reordena todo? Capaz que no. Capaz que aparece algo distinto. La formación, la generación de la política pública de mucha imaginación. Mucha imaginación. Pero hay que pensar afuera de la caja. Total. Les voy a decir 4 palabras y necesito que armen una oración y desarrollen. Más o menos, digo, no es tan taxativo. Espiritualidad, patria, futuro, trascendencia. No, esa la contesta Mary. No, y les doy un marco. Digo, hace poco estuve conversando con 2 dirigentes políticos donde hablamos mucho sobre ese tema y me dio me dio el marco para, justo coincidía con esta charla, para preguntarles sobre, más allá de la oración, digo, sobre estas 4 palabras, ¿qué les genera en un mundo en donde entiendo hoy que hay mucha gente volcándose hacia la espiritualidad? Hay mucha necesidad de patria. Yo vengo del acto de mi hijo más chico por el 9 de julio y me emociona todavía cuando dicen viva la patria, o sea, a mí me interpela eso todavía. Y eso me hace pensar en el futuro, y el futuro de alguna manera también va ligado a la trascendencia. ¿Qué quiero dejarle yo a mis hijos? Yo les esbocé una respuesta usando las 4 palabras, así que... Yo paso, a Mary. Voy yo.
La conecto con algo de lo que hablábamos antes. Bueno, para mí la dimensión espiritual es importante, el poder tener una mirada trascendente de la vida, el poder mirar para adentro también. Creo que hay algo de la política y de cualquier persona que lidera en general, que hay algo que es sistémico, y insisto con eso, las reglas del sistema hacen que se rompan muchas cosas, pero que también el poder saltar los egos, el poder pensar más allá de vos mismo y más, tiene mucho que ver con una mirada espiritual y con un trabajo interior de cada uno, y eso debería también ocupar más espacio en la conversación pública. Entonces creo que cuanto a las personas que lideran no son la política, más trabajadas estén, más mirada trascendente tengan, mejores políticas, mejores decisiones van a tomar para reconstruir esta Argentina. Entonces creo que para tener una mejor patria necesitamos mejores líderes. ¿Vos qué ves de todo eso? Yo te voy a hacer una cortita entonces. Sí, para hacer muchos de los cambios que mencionaste o de esa movilización que necesitan hacer algunos dirigentes, se necesitan liderazgos extraordinarios. Yo estoy muy fanatizado con el concepto de liderazgo últimamente, quizás porque el Mundial te lleva a eso, pero me da la sensación de que la diferencia entre hacer las cosas bien y hacerlas mejor tiene que ver con quien te lidera. Porque un líder, como decías antes, te tiene que generar confianza, esa confianza te da cierta autoridad, pero en el buen sentido, y te da cierta admiración también. O sea, una persona que te lidera bien te tiene que admirar, o sea, te tiene que generar admiración. Pero todo eso es como algo muy extraordinario, ¿no? No cualquier lo lidera un grupo de gente. Por eso te pregunto, digo, vos que trabajás con muchos líderes, que quizás no todos son extraordinarios todavía, y quizás algunos no lo sean tampoco. No, a ver, yo creo que pero más cerca del sí, pero con un cuidado en la palabra extraordinario, ¿no? Porque digo, si vamos a lo extraordinario, a lo Messi, bueno, obviamente que hay poquitos, ¿no? Pero en realidad yo creo que hay que hacer un reconocimiento de que es extraordinario cuando encontrás una persona soñadora y que puede implementar. Es para aplaudir, está bien. Y es verdad que son muchas las habilidades que se tienen que poner en juego y en simultáneo. No es fácil. Y por algo nos damos vuelta y todas las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil están en crisis. Con lo cual es verdad que es una combinación. Lo que yo decía al principio, bueno, cuando viene una persona y yo le digo la humildad y la honestidad ya la traes. Bueno, ya ahí es un montón. Y además encima le tenés que, lo que decía Mary recién de la trascendencia y espiritualidad, y sí, las personas tienen que estar en eje, es más fácil. Y además tienen que tener capacidad de visión, y tienen que ser buenas personas, y tienen que motivar al otro, y no tienen que tener ego, y tienen que tener esto, y tienen que ser simpáticos. La verdad que es extraordinario. Después el tema es cómo llegas a eso en el tiempo, cómo te formás. Por eso está buenísimo acompañar el liderazgo, porque es verdad que mucho depende de ahí, cómo motivas a otro. No por extraordinario vamos a... pero bueno, vuelvo a eso, sí, me gusta. Pero es más ordinario encontrar lo extraordinario, digo, en el sentido de que pero es más común. me gusta amigarnos que cuando encontrás líderes así es que hay un montón. Rendirle pleitesía. Sí, es decir, bueno, qué lindo que esto pasa. Y yo sumaría, ¿vieron el documental de Scaloni, del método Scaloni? Bueno, mucho de ahí vengo. Mírenlo, porque recontra. De hecho, hay una parte que me llama mucha atención de que De Paul dice, nos tratan como personas que jugamos al fútbol. No, ahí para mí hay Parece algo clave de la combinación de eso, de la persona, la excelencia, un método y un equipo. Y para mí, yo vengo como pensando mucho como... Para mí extraordinario me gusta como mi selfie, bueno, ¿qué quiere decir extraordinario? Perfecto, sin error, sin duda, y no, matás el aprendizaje, lo mismo, es un yunque de hierro. Ahora, cuando vos te pensás dentro de un equipo y extraordinario es que cada uno saque la mejor versión de sí mismo, tener un objetivo claro y saber poner personas a jugar juntas para poder lograr esa transformación, y ahí pasan otras cosas. Y la política no piensa así, piensa en una persona, no en todo el equipo. Entonces ahí hay algo de como eso, de qué puede jugar cada uno, cómo se juega, que haya un líder, alguien que lidere una parte, pero después que cada persona haga ese liderazgo propio. Yo no sé, no creo en esa cosa mesiánica del líder que cambia todo. Sí. Creo que muchas personas, cada una ocupando su parte, cuando juegan juntas, llevan adelante una gran transformación. Entonces creo que hay que pensarlo más por ahí. Pero ¿sabes qué? Uno piensa, ¿qué está haciendo el intendente todo el día? Al final, probablemente, el intendente de un lugar está un montón de tiempo dedicado a que dos personas de su equipo se llevan mal. Como que finalmente uno lo que se imagina es muy parecido, es ese rol del liderazgo que, vuelvo a decir que es recontra difícil,
porque cuando valorás a las personas y te pones a acompañar a cada uno, a veces te pasás de mambo y tenés un sobreacompañamiento de tu equipo y les restas independencia, y cuando les das demasiado feedback los pasás de inseguridad, porque después les da miedo ir a una reunión y hablar. Y al final es como que es para lo que no nos entrenan, te la pasás haciendo que es el ser eso. humano. Para ir terminando, ¿hay alguna persona que les haya cambiado profundamente la manera de pensar, pero que quizás no se dieron cuenta en ese momento? Y por ahí no me refiero a un autor de un libro o a un dirigente político, sino a un vecino, un compañero de laburo, alguien de la familia. Muchas veces nos pasa que hacemos clic de algunas cosas con el tiempo, no en ese momento. ¿Recuerdan algo? ¿Les pasa en su día a día, en sus equipos de trabajo, con algunos de los intendentes, inclusive Delphi, con los que vos trabajás, o alguno de los que militás, Mary, también, a veces te hacen pensar de una manera distinta que quizás al principio no? No, a mí una cosa que sí me pasó, sí tengo detectados momentos y conversaciones que, viste, como que yo cierro un poco los ojos y de repente decir, ese momento. Agustín Landa es un mexicano que promueve las fundaciones comunitarias, que es mucho esto, la generación de equipos de trabajo para el desarrollo de una comunidad, pero a mí lo que en una conversación con él fue como, pará, lo que yo estoy pensando de vinculación público-privada, de trabajo, está mal. No es que está mal, sino que está en un estadio anterior, porque tiene atado a la persona a lo institucional. Y lo que vos me estás contando de las fundaciones comunitarias no tiene nada que ver, es líderes sanos trabajando juntos con mucho... Y eso me cambió un montón. Yo nunca más te quiero hacer una agencia de desarrollo en una ciudad donde te tengo que convocar al presidente de la Cámara de Comercio. Nunca más. Te voy a ir siempre por... Vamos a buscar líderes de tu comunidad que tengan ganas de verdad pensar esto, y vamos a hacer una fundación comunitaria, vamos a hacer una... nosotros le llamamos red de cambio. Digo, pero eso sí fue como una inspiración enorme. Después a mí me inspiró muchísimo, si querés, que todos lo vivimos muchos en Buenos Aires por la cercanía de Jorge Melguizo. Todos los procesos de Medellín son recontra inspiradores, y nosotros tenemos un retiro de alcaldes inspiradores que ahora nos vamos a ir a Panamá, de toda Latinoamérica, y que es sobre inteligencia artificial. Pero viene Jorge Melguizo a dar la charla final de volver a lo humano, y siempre en esas charlas todos los que están ahí lo mencionan como... medio ese momento de volver a las bases, de recontra inspirador. Encima los colombianos tienen una manera de hablar que es tan linda, pero me pasó lo mismo con Sergio Fajardo. O sea, recuerdo esas charlas de decir, esta persona pasa a la lista de personas que admiro. Quiero pensar en más para poder nombrarlo. ¿Te ocurre? Sí, se me ocurre un montón de gente, y creo que a lo largo de mi vida, como un montón de gente me fue ayudando en el camino. Se me vienen dos, uno es Rodrigo Sarazaga y el CIAS. Para mí fue muy importante haber pasado por ese programa y sentirme parte de esa comunidad, porque ahí aprendí en serio eso que decimos siempre como lugar común, pero que el otro tiene algo para aportar, aunque esté mirando la realidad desde un lugar totalmente distinto al tuyo. Y eso fue como una experiencia de pasarlo por el cuerpo, de decir, bueno, que tengo todos los prejuicios del mundo, que vira el mundo al revés, che, capaz que suma. Y hacer ese ejercicio durante tanto tiempo con mucha gente, a mí me cambió la mirada, la manera de hacer política. Por eso digo, el consenso es posible, es súper trabajoso, el consenso con resultados, un montón de cuestiones, pero sobre todo el haber vivido eso en el cuerpo. Es decir, bueno, estuvimos un año con gente súper distinta, después conocer empresarios, sindicalistas, tratar de trabajar ahí. Iba a nombrarlo a Fajardo también, para mí es uno de los mejores, los políticos que yo más admiro. Me acuerdo que él siempre me decía, no importa si las soluciones son de izquierda o de derecha, vos tenés que resolver problemas. Esto es como, él tiene una cabeza de matemático, entonces eso para mí también es muy inspirador. Vos tenés que resolver problemas, es como una ecuación. Empezá a despejar, esto me lo resuelve tal, esto me lo resuelve tal, y después ves cómo se junta todo eso para el resultado. Entonces esa mezcla de lo técnico y la excelencia y la capacidad de liderar para que todo eso pueda funcionar junto, que es súper difícil. Y siempre le admiré a él también mucho la generosidad. Yo me acuerdo, lo empecé a conocer, porque este señor, exalcalde de una ciudad enorme, en ese momento iba a ser candidato a presidente, nos está respondiendo. Sí. Y fue siempre muy generoso con nosotros, y ahí aprendimos muchísimo. Creo que él fue una de las personas por las cuales mucho lo que hicimos, pudimos hacer un aprendizaje rápido en corto tiempo. Y a mí se me ocurrió otro momento que yo dije, qué privilegio tengo de estar acá, lo he sentido varias veces, en Catriel con Gastón Remy. Bueno, Gastón es otro, es un genio.
Pero Amigo. yo tenía que ir a Catriel a trabajar con el equipo de gobierno y Vista nos estaba acompañando en el momento que Gastón estaba en Vista. Y me dicen, che, buenísimo, justo va a estar Gastón, vamos a hacer una actividad, vamos a convocar a todas las pymes de la zona, que Gastón quiere dar una charlita. Y fue, o sea, todo lo que estudiás y decís, esto tiene que pasar, bueno, en un club, invitaron a todas las pymes, todo el municipio, todo, y Gastón se sentó a conocer a cada persona y dio una charla de cómo ellos querían, qué tenía que trabajar un proveedor para ser, una empresa para ser proveedor de Vista y cómo los iban a acompañar y lo que querían hacer y la oportunidad. Esa charla de Gastón, yo estaba sentada ahí viendo todo y decía como... Es una de las personas más generosas hablando de eso. Súper generoso, Gastón también, conozco, genio. Gastón. Sí, Re sí. generoso, Sí, no hay vez que podés decir... O sea, vos vas a una reunión con Gastón y salís como... Inspirado y recontra con 500 inspirado, sí. recontra No, inspirado. y yo quiero tener una persona más que yo le agradezco mucho. Magdalena Villegas se llama, no sé si la conocen, trabajó conmigo mucho tiempo. Yo le admiro mucho a ella, además de su capacidad. Ella está haciendo todo un proceso de ver cómo la política puede tener mejores liderazgos femeninos y cómo falta en la política una energía femenina a la hora de pensar procesos, liderar. Me parece súper valiente lo que está haciendo y poniendo en conversación un montón de temas que son re difíciles de poner, con lo cual no solo me ha cambiado la cabeza, sino que, viste, cuando admiro su recorrido y lo que está abriendo para muchísimas mujeres, porque no es fácil ser mujer y hacer política. Sí, sí. La última cortita, ¿qué les da curiosidad hoy? ¿En qué están curioseando? Yo venía, sobre todo. Sí, quizás es eso como cómo va a ser lo que decía Mary hace un rato de su idea grande, cómo va a ser la organización de la sociedad que venga en todos sus ámbitos, en nuestra propia identidad, porque pensar que hoy parte de tu identidad es la porción del conocimiento en la que te especializaste. Que es una pavada, ¿no? Porque ya no tiene sentido especializarse en una porción del conocimiento. ¿Para qué? Si ya la tenemos toda junta en otro lugar. Entonces, ¿cómo va a cambiar nuestra identidad? ¿Cómo van a cambiar las organizaciones que están estructuradas en núcleos de conocimiento y que ya tampoco tiene sentido? Y una de las organizaciones que más está estructurada en núcleos de conocimiento son los gobiernos locales, que está estructurado en áreas de ambiente, áreas de desarrollo económico, áreas de desarrollo humano. Y no tiene sentido estar estructurado en decir, acá se están todas las personas que saben sobre este conocimiento. Porque ya no tiene sentido. Entonces, y de hecho, bueno, nada, creo que eso, hoy me ¿Te inquieta? Estoy ahí, porque también es lindo que no estoy ahí desde una ansiedad porque estoy ahí construyendo, entonces construyendo, tratando de entender, participando. Pero hace poquito tenía que escribir una publicación sobre inteligencia artificial y tardé, entonces mi equipo me manda una y me dice, che, bueno, esta la sacamos con la IA, ¿te gusta? No, yo quiero decir otra cosa. Y me senté y fue como tipo, estamos viviendo la última década de la vida como la conocemos hasta ahora. Y desde ahí seguí, pero digo, con esto estoy cómodo. Así que un poco mal. Lo mismo, inteligencia artificial en lo concreto y cómo poderla usar a favor de lo que conocemos hasta ahora como Estado, que creo que en los próximos años va a cambiar de una manera radical. Y esto, mi gran pregunta es si el trabajo deja de estructurar, porque creo que hay algo que está estructurado, es el saber, el conocimiento, pero el trabajo ha sido el gran ordenador de la sociedad durante los últimos años. Lo que hablamos antes de empezar, ¿por qué los colegios empiezan tan temprano? Porque el trabajo de los padres. Porque el trabajo estaba. Entonces, si eso cambia radicalmente, como parece que va a cambiar por la incorporación de la inteligencia artificial, ¿cómo se reordena la sociedad en función de eso? Creo que hay una gran oportunidad también. Pero bueno, creo que puede ser. Quiero decir una cosita. Sí. Nosotros estamos con un experimento, que ya no es más experimento, pero hace 2 años, Reel trabaja hasta las 4 de la tarde. ¿Para qué? Buscando un equilibrio y que el trabajo no sea, bueno, que mejor equilibrio vida-trabajo. Y, bueno, ¿sabes qué me impresiona en esto hacia el modelo que tenemos que ir? Yo no paro de contarlo y lo bien que nos fue y que todo el mundo está más contento y somos más competitivos en sueldo y que no perdimos nada. Nadie nos copió. No hay organizaciones masivamente trabajando hasta las 4 de la tarde, con lo cual ahí... de hecho te diría que hoy en las organizaciones hay una pelea por volver de nuevo a la presencialidad. A la presencialidad. Pero la tensión en eso permanente. La pregunta es de lo que vos decís, si el rol del trabajo respecto a tu vida, respecto al ordenador de la sociedad. Si nosotros trabajáramos todos los días, todo el mundo, hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, hay que configurar toda otra cosa, ¿no? Total. Bueno, entonces acá cualquiera que nos esté escuchando, que prueben de trabajar hasta las 4 de la tarde, que lo recomiendo. Es una buena idea. Gracias, chicas. Vamos.